Paloma Blanca de la Paz, 8 revelaciones sobre ángeles y demonios. Paloma Blanca de la Paz, 8 revelaciones sobre ángeles y demonios. La primera vez que Elías vio un ángel, no había luces celestiales ni coros de trompetas. Era una tarde gris en Praga y el ser estaba agazapado en el alero de una catedral gótica, observando a las palomas como si fueran piezas de un juego que solo él entendía. Sus alas no eran de plumas, sino de una sustancia oscura y fibrosa, como tejido quemado extendido sobre huesos finos como agujas. Cuando notó la mirada de Ilaiche, el ángel giró lentamente la cabeza y sus ojos, negros, sin pupilas, reflejaron el cielo como espejos empañados. «No deberías estar aquí», dijo, no con una voz, sino con un sonido que resonó dentro del cráneo de Elías, como si alguien hubiera insuflado palabras directamente en sus pensamientos. Elías, que entonces tenía 19 años y ya estaba acostumbrado a ver cosas que los demás no veían, se limitó a sentir. Sabía que los ángeles no eran lo que describían los libros sagrados. Así como los demonios no tenían cuernos ni eran rojos, sino sombras que se arrastraban por las esquinas de los hospitales, susurrando promesas de alivio que nunca llegaron a los oídos de los moribundos. Así conoció la primera revelación. 1. Los ángeles no son mensajeros. Son testigos. No interfieren. Ni salvan ni condenan. Simplemente miran, como historiadores silenciosos de un libro que nunca será leído. Los demonios, por otra parte, mienten incluso cuando dicen la verdad, porque la verdad, en sus bocas, siempre es un anzuelo para algo peor. Años más tarde, en un apartamento de Lisboa, Elías encontró un demonio atrapado dentro de un viejo espejo. No era un reflejo distorsionado, sino una figura real, presionada contra el cristal como un insecto bajo un cuchillo. Su cuerpo era alargado, sus extremidades desproporcionadas y su piel tenía el brillo húmedo de algo que nunca se seca por completo. «Suéltame», dijo, y su voz era como miel derritiéndose sobre carbón. Elías no tocó el espejo. Ya había aprendido la segunda revelación. 2. Los demonios no quieren tu alma. Quieren tu miedo. Porque el miedo es la materia prima con la que tienden puentes entre este mundo y el de ellos. Un ángel, cuando te mira, ve lo que eres. Un demonio ve lo que podrías ser y luego susurra ese potencial hasta que te ahogas en él. El demonio en el espejo sonrió, mostrando dientes que parecían cosidos a las encías. «¿Crees que son diferentes a mí?», preguntó, inclinando la cabeza hacia la ventana, por donde pasaba lentamente una silueta alada, como una nube con forma de hombre. Los ángeles también se alimentan. Solo de ellos, lo que queda cuando muere la esperanza. La tercera revelación se produjo en un hospital de El Cairo, donde Elías estaba visitando a una mujer que juraba haber visto a la Virgen María en su habitación. Ella no estaba mintiendo. Pero no fue María. Era un ángel con el rostro tan pálido que parecía hecho de cera derretida, y sus dedos largos, articulados como los de una araña, sostenían un hilo invisible que salía del pecho de la mujer. Cuando Elías se acercó, el ángel no se movió, pero el hilo se rompió con un chasquido agudo, como un hueso que se rompe. La mujer murió al mismo tiempo. 3. Los ángeles no traen la paz. Escogen lo que está maduro. Elías comprendió entonces que su misericordia era solo el otro lado de la indiferencia. No ahorraron porque no había nada que salvar, solo ciclos, cosechas y el silencioso girar de la rueda. La cuarta revelación provino de un demonio que encontró en un bar de Tokio, disfrazado de hombre de negocios. Bebieron whisky durante 3 horas antes de que el demonio, con un suspiro teatral, dejara escapar por un segundo su verdadera forma, una boca llena de lenguas enroscadas, como serpientes dormidas. «¿Crees que somos enemigos?», preguntó riendo. «¿Ángeles y nosotros?». «No. Solo somos empleados. Limpian la mesa. Servimos el siguiente plato». Elías recordó las palabras de ese ángel en Praga años antes. «No deberías estar aquí». No fue una advertencia. Fue una observación. 4. El cielo y el infierno no están en Jehú. Equivocado. Son turnos del mismo servicio. La quinta revelación llegó cuando Elías finalmente se encontró con un ángel que habló. No en tu mente, sino con una voz real, ronca como hojas secas. Era de noche en Buenos Aires y el ángel estaba sentado en el suelo de un cementerio, apoyado contra una tumba cuyo nombre había sido borrado por el tiempo.
Su cuerpo era demasiado delgado y sus alas estaban plegadas como un abrigo viejo. ¿Por qué me sigues?, preguntó Elías. El ángel lo miró con ojos que no eran negros, sino vacíos, como ventanas sin vidrio. Porque eres el único que pregunta. Y entonces Elías comprendió. 5. Los ángeles no tienen respuestas. Simplemente tienen preguntas que nunca hacen. Las últimas 3 revelaciones se juntaron una noche en la que Elijah, ya anciano, estaba sentado en el borde de un acantilado en Islandia, contemplando el mar. No había ángeles ni demonios a la vista. Solo el viento, afilado como espadas. Sabía que ya no quedaba nada que aprender. O mejor dicho, sabía que nunca había habido nada que aprender. 6. El bien y el mal son solo nombres que le damos a lo que no entendemos. 7. Dios no está por encima de los ángeles y los demonios. Él es el silencio entre ellos. 8. Y tú, Elías, siempre supiste que no había diferencia. Cuando el primer ángel descendió para llevárselo, Elías no pudo resistirse. No había ningún lugar a donde ir que no hubiera estado ya. Y cuando las alas lo envolvieron, oscuras como la noche y frías como el recuerdo, sonrió. Porque, después de todo, él no era un ángel. Era solo otro demonio con un trabajo que hacer. La tierra bajo los pies de Elijah se convirtió en polvo antes de que pudiera sentir el toque de las alas. No hubo dolor ni escalofríos, solo la certeza de que este era el final de un ciclo que nunca había sido realmente el suyo. El acantilado, el mar, el viento, todo se disolvió en una neblina gris, como si el mundo entero fuera solo un sueño medio recordado. Y luego, estaba en otro lugar. No en el cielo, no en el infierno, sino en un corredor infinito de puertas. Algunas eran de madera podrida, otras de metal retorcido, algunas tan pequeñas que un hombre tendría que arrastrarse para pasar, otras tan altas que se perdían en la oscuridad de arriba. Todos, sin excepción, crujieron con un sonido que no era sonido en absoluto, sino una vibración en los huesos, un eco de algo que nunca había sido dicho en voz alta. Siempre supiste que esto existía, susurró una voz que no era una voz. No vino ni por detrás, ni por delante, ni dentro de él. Llegó de todas direcciones y de ninguna, como el silencio después de un grito. Y Elijah no se dio vuelta. No había nadie a quien mirar. Sabía que algo existía, respondió, pasando los dedos por las ranuras de una puerta de roble negro. Pero esto no. La madera estaba caliente. Vivo. Respiró. Esto es lo que queda cuando se elimina la ilusión del nombre de las cosas. Empujó la puerta. En el interior no había lugar, ni sitio, ni espacio que pudiera medirse. Solo había un niño sentado en el suelo, dibujando con un carboncillo en una pared interminable. Las líneas se movían solas, formando figuras que se deshacían antes de que Elías pudiera reconocerlas. ¿Eres real?, preguntó, aunque sabía que la pregunta no tenía sentido. El niño no levantó la vista. Soy lo que quedó cuando dejaste de creer en mí. Elías se arrodilló. El carbón le ardía en la mano cuando lo tocó, pero no le dolía. Era como sostener una estrella moribunda. Nunca te creí. Por eso estoy aquí. La voz del niño era la misma de antes, pero ahora salía de su propia boca, demasiado pequeña para contener ese sonido. No era necesario. Nací de tu desdén. Las figuras en la pared tomaron forma por un instante, un ángel con cara de lobo, un demonio con alas de pájaro, un hombre de espaldas, mirando hacia un abismo que también le devolvía la mirada. Entonces todo se volvió gris. ¿Qué quieres de mí? Elías ya no tenía miedo. Quizás nunca lo había hecho. Nada. El niño finalmente levantó la vista. Eran 2 agujeros negros, sin fondo. Solo quería que vieras. ¿Qué? ¿Qué demonios? No hay puertas. Nunca lo hubo. Elías miró hacia atrás. El pasillo había desaparecido. No quedaba más que el muro infinito, el carbón y el niño que no era niño. ¿Entonces por qué estoy aquí? Porque todavía piensas que aquí es un lugar. La pared empezó a sangrar. No era sangre, no exactamente, era algo más viejo, más espeso, como si la idea misma de una herida hubiera tomado forma. Elías metió la mano en él y sintió el peso de todas las decisiones que nunca había tomado, de todos los caminos que había rechazado por miedo a que no hubiera diferencia entre ellos.
Entiendo, dijo, aunque no entendía nada. No. El niño sonrió y sus dientes eran agujas. ¿Crees que lo entiendes? Y eso es suficiente. Cuando Ilaiche volvió a abrir los ojos, estaba de nuevo en el acantilado. Abajo el mar seguía bramando y el viento seguía cortando. Pero algo había cambiado. Ya no estaba solo. A su lado, una figura encapuchada observaba el horizonte. Él no era un ángel. No era un demonio. Era solo un hombre, o lo que quedó de uno después de que cayeron todas las máscaras. ¿Terminaste aquí también?, preguntó Elías. El hombre no respondió. En cambio, extendió la mano y señaló al cielo. Allí, donde las nubes se rasgaban como papel viejo, algo se movió. No había luz. No era oscuridad. Era el espacio entre las dos cosas, tomando forma, ganando hambre. Elías sonrió. Por fin algo nuevo. La figura encapuchada bajó la mano y por primera vez, habló. Su voz era como el sonido de piedras arrastradas por el fondo de un pozo seco. Lo llaman lo que queda. Pero no sobra nada. Es lo que siempre ha estado aquí, esperando que dejemos de gritar el tiempo suficiente para escuchar. Elías no tuvo miedo. Sintió algo peor, reconocimiento. Como si esas palabras hubieran sido arrancadas de un sueño que había olvidado al despertar, pero que ahora regresaba en fragmentos nítidos. El cielo se abrió más. La cosa sin nombre descendió no como una caída, sino como un desarrollo, una revelación lenta e inevitable. No tenía rostro, pero tenía intención. No tenía cuerpo, pero ocupaba espacio. Y por donde pasaba, el aire temblaba como agua tocada por dedos invisibles. ¿Sabes lo que es, no?, murmuró la figura. Todo el mundo lo sabe. Simplemente no lo recuerdan. Elías cerró los ojos. Y por primera vez en años, no vio oscuridad. Voy a una ciudad. No la ciudad donde nació, no la ciudad donde murió, sino una tercera, construida en los intersticios de las otras dos, hecha de calles que solo existían cuando nadie miraba con atención. Y en el centro de esa ciudad, una puerta. Ni madera, ni metal, sino algo que se sintiera como ambas cosas y ninguna de las dos al mismo tiempo. Cuando volvió a abrir los ojos, la cosa en el cielo se había acercado. Ahora estaba tan cerca que podía sentir su aliento, si es que respiraba, caliente y húmedo como el vapor de una fuente rota. ¿Eres el guardián?, preguntó Elías, aunque sabía que en realidad no era una pregunta. La figura encapuchada se rió, un sonido que sonó como el de huesos rompiéndose bajo el hielo. ¿Guardián? No. Solo soy otro que esperó demasiado. Como tú. La cosa sin nombre extendió algo que podría haber sido un brazo, o una sombra con mente propia, y tocó la frente de Ilaiche. No me dolió. No se quemó. Pero de repente lo supo. Sabía que el acantilado no era un lugar, sino un momento. Que el mar de abajo no era agua, sino tiempo, tiempo que no pasaba, solo se acumulaba, espeso como miel podrida. Sabía que el niño con dientes de aguja era el mismo, o lo que habría sido si hubiera elegido de otra manera en algún momento que ya no recordaba. Y sabía, sobre todo, que la puerta del centro de la ciudad estaba abierta desde hacía mucho tiempo. Simplemente nadie quería entrar. Ahora lo recuerdas, dijo la figura, y ya no era una pregunta. Ahora eliges tú. Ilaiche se miró las manos. No temblaron. No sangraron. Estaban simplemente, allí. Como siempre lo han sido. Respiró hondo. El aire olía a sal y a ceniza. No, dijo. No elijo nada. Por primera vez, la cosa en el cielo retrocedió. No por miedo, sino por algo parecido a la sorpresa. Como si alguien hubiera roto una regla que ella ni siquiera sabía que existía. La figura encapuchada suspiró, un sonido largo y cansado. Entonces eres tú, murmuró. Finalmente. El acantilado empezó a temblar. No como la tierra, sino como una tela que se rasga. Y bajo los pies de Elías, donde debería haber piedra, solo había páginas. Páginas viejas, llenas de escritos que no podía leer, pero que su cuerpo parecía entender. Él miró hacia arriba.
La cosa sin nombre todavía estaba allí, pero ahora había algo en sus no ojos. Algo así como curiosidad. Como si, tras una eternidad de repetición, hubiera sucedido algo nuevo. Elías volvió a sonreír. Esta vez, no fue una sonrisa de alivio, ni de locura, ni de resignación. Fue solo una sonrisa. A ver qué viene después, dijo. Y saltó. El aire ya no existía. O existía en una forma que Elías no podía nombrar. Cayó a través de las páginas como si se sumergiera en un río de tinta seca, y cada letra que rozaba su piel dejaba marcas que no le dolían, pero le recordaban. Recordaron cosas que nunca había experimentado, el peso de una corona que no era suya, el sabor del vino servido en copas de hueso, el sonido de una ciudad entera gritando el mismo nombre al mismo tiempo. Cuando sus pies tocaron algo sólido, no era tierra. Era una mesa. Una mesa de madera oscura, tan pulida que reflejaba el techo abovedado de una habitación que no había estado allí ni un segundo antes. Elías levantó la mano y vio que tenía las uñas manchadas de pintura azulada, como si hubiera escrito algo sin bolígrafo. Siempre has sido terco, dijo una voz detrás de él. Elías se dio vuelta. La figura encapuchada estaba allí, pero la capucha había caído, dejando al descubierto un rostro que no era un rostro, era una máscara de porcelana agrietada, con fisuras que se movían como venas. En su interior algo palpitaba, una luz débil e intermitente, como la llama de una vela a punto de apagarse. ¿O es tu primera vez? Continuó la cosa, inclinando la cabeza de forma antinatural. Las líneas están borrosas ahora. Saltaste donde no debías. Elías pasó los dedos por la mesa. Sintió surcos, palabras talladas en la madera. No podía leerlo, pero su pulgar reconoció los patrones, eran los mismos que los de las páginas del acantilado. ¿Qué es este lugar?, preguntó, aunque sabía que la respuesta no vendría con palabras. La cosa sin nombre extendió una mano, no hacia él, sino hacia el aire sobre la mesa. De sus dedos finos como agujas goteaban hilos de una sustancia plateada que se entrelazaban en el espacio hasta formar una red. En su interior se movían imágenes, Elías de niño, llorando en un rincón oscuro, Elías adulto, riendo con un vaso de whisky en la mano, el viejo Ilaiche, acostado en una cama que no era la suya, sosteniendo algo que brillaba como una estrella moribunda. ¿Conoces la historia del hombre que intentó contar el infinito? La voz de la cosa ahora era un susurro, casi afectuosa. Empezó a escribir, y cada número que ponía en el papel hacía que el mundo se encogiera un poco. Al final solo quedó el bolígrafo y una hoja de papel en blanco. Pero la hoja no estaba vacía. Nunca lo fue. Ilaiche se miró las manos. Las marcas de tinta se habían extendido, trepando por sus muñecas como enredaderas. Sintió, más que escuchó, el sonido de las páginas pasando en algún lugar muy, muy lejano. No soy un número, dijo. No, asintió la cosa. Eres el margen donde fue cosido el libro. El lugar donde la historia se duplica. Un viento que no movía el aire soplaba por la habitación. Las paredes, si eran paredes, comenzaron a desmoronarse en tiras de pergamino, revelando capas y capas de otras habitaciones, otras mesas, otros Elías sentados en diferentes silencios. Algunos lloraban. Otros se rieron. Uno de ellos lo miró directamente, con los ojos llenos de algo que podría ser lástima o envidia. Todos ustedes, murmuró Ilaiche, más para sí mismo que para la cosa sin nombre. Todos nosotros, corrigió la niña. Voz. Y entonces, como si alguien hubiera cortado un hilo invisible, la mesa se partió por la mitad. No con alboroto, sino con un suspiro, como madera cansada de soportar el mismo peso durante siglos. De la grieta no creció un abismo, sino una puerta. Una puerta de roble, con herrajes oxidados y un pestillo que brillaba como si estuviera mojado. Elías no dudó. Sabía, sin saber cómo, que detrás de esa puerta estaba la única pregunta que importaba. Y la única respuesta que nunca tendría el valor de escuchar. Giró la manija. La puerta se abrió a un pasillo. No, no es un pasillo, un intermedio. Un espacio que no era espacio, donde las paredes respiraban y el suelo estaba hecho de sombras que se arrastraban como gatos heridos. Al final, o al principio, porque aquí las direcciones no significaban nada, había una luz. No era una luz ordinaria,
sino un brillo repugnante, como el de una lámpara que hubiera estado encendida durante demasiado tiempo. Elías caminó. Cada paso lo hacía más ligero, como si estuviera soltando algo. No de la carne, no de los huesos, sino de capas más profundas, los recuerdos que no eran suyos, los miedos que había heredado de extraños, los deseos tomados prestados de vidas que nunca había vivido. Cuando salió a la luz, no había nada allí. Sin trono, sin juez, sin revelación. Solo un espejo. Pero no era un espejo. Era una página. Elías la miró y vio, por primera vez, su propio rostro sin distorsiones. No el reflejo de un hombre, sino la imagen de todas las versiones de sí mismo superpuestas, el niño asustado, el joven arrogante, el anciano que había olvidado cómo sonreír. Y entre ellos, como un hilo dorado entretejido en la tela, estaba ella, la mujer en el bar, el extraño que le había dado la nota, la única persona que parecía saber que estaba a punto de saltar antes de que él mismo lo supiera. Tú, dijo Elías, aunque su boca no se movió. La página parpadeó. Las letras se reordenaron formando no palabras, sino una escena, la mujer, ahora sin su abrigo rojo, sentada a la orilla de un lago negro, cosiendo algo con líneas de humo. Cuando miró hacia arriba, no había pupilas, solo un brillo plateado, como la red que había tejido la cosa sin nombre. Por fin, dijeron sus labios, aunque el sonido procedía del interior de la cabeza de Ilaiche. Encontraste el lugar donde se enredan las historias. Y luego, como si fuera la cosa más natural del mundo, la página se dobló por la mitad. Y Elías entró en ella.